Buenos días. ¿Se escucha? ¿Se oye? Sí, muy bien. Pues ya se está grabando la sesión. Em, Vamos a empezar entonces hoy no sé si es la primera asignatura, pero vamos a empezar con esta asignatura del máster en tecnología educativa y competencias digitales. Yo soy Juan Hernández, voy a ser el profesor que va a impartir esta asignatura. Y lo que vamos a hacer hoy fundamentalmente es pues, presentar un poco la asignatura, tanto en el contexto del máster, explicar un poco cómo funciona en general la evaluación, dónde están los contenidos, cuál va a ser la dinámica que vamos a utilizar, también un poco presentar eso, y veremos también el tema 1, ¿no? En la sesión, ya les adelanto, la sesión de presentación y primer tema suele ser un poquito más breve, es decir, no vamos a estar las 2 horas, no es habitual estar las 2 horas. Y a partir de la próxima semana, pues pasaremos a una dinámica habitualmente de una hora de clase, ¿no? Viendo los temas que están previstos y están programados, ¿vale? Entonces, yo lo primero que sí me gustaría, no tanto presentaciones ni sitios, sino si pueden ser, si puede ser, me podrían decir sobre todo etapa educativa con la que trabajan, es decir, si están en primaria, bachillerato, etcétera, o es para también hacerme una idea de cara al resto de la asignatura, un poco de ejemplos y demás, ¿no? Vale, universidad, secundaria, educación superior, vale, o sea que estamos mezclados, no secundaria, bachillerato, primaria y secundaria, vale, secundaria, educación técnica también, bien, vale, pues eso, no, era un poco por saber, y como hay grupos que, dice Ever Master, hay grupos que están divididos por grupos específicos, ¿no? Primaria o son alumnos de secundaria, etcétera. Y hay algunos grupos que pues, tienen distinta procedencia, ¿no? Es decir, que no están en una única etapa educativa. Entonces creo que este es el caso, ¿no? Incluso dice Alexandra que trabaja en una entidad financiera. Vale. Entonces, bueno, voy a pasar un poco a presentar la asignatura. Lo primero va a ser presentar la asignatura y luego lo que haremos es ver el tema 1, ¿no? Adelantar un poco el tema 1. En algún momento es muy probable, sin más, para que no les sorprenda, silencie el chat, ¿no? Es decir, cuando esté sobre todo explicando el temario, silenciaré el chat, entonces no van a poder intervenir y dejaré luego pues espacios concretos para las preguntas y las dudas, ¿no? Esto es un poco para mantener un cierto ritmo y que podamos terminar a tiempo. Entonces, esta asignatura, como ya les comenté, es privacidad y protección de datos en el entorno digital. Eh, es una asignatura de 6 STS, ¿no? Es obligatoria, es del primer cuatrimestre del máster en tecnología educativa y competencias digitales. Y tiene una peculiaridad, quizá esta y neurotecnología, que la verán en el segundo cuatrimestre, bueno,
es decir, una vez que termine este cuatrimestre, en el siguiente, que son las dos asignaturas más teóricas. Hay otras asignaturas donde fundamentalmente es verdad que va a haber algo de teoría, es decir, que sí hay un aparataje conceptual y demás, pero en buena medida pues lo que se van a centrar sobre todo es en conocer herramientas, conociendo conceptos, pero también sobre todo van a trabajar herramientas, ¿no? Esta asignatura repito, esta y luego verán otra en el siguiente semestre, mejor dicho, cuatrimestre, es una asignatura un poco más teórica, ¿vale? Y también cambia el enfoque. Las otras asignaturas, en buena medida, lo que hacen es plantear sobre todo las ventajas, las utilidades que podemos hacer aprovechando las nuevas tecnologías. Nuestra perspectiva es, no se trata de que sea una perspectiva negativa ni mucho menos, pero sí vamos a poner el foco en algunos problemas que genera la digitalización, ¿no? Vamos a ver luego los temarios, que van a salir temas de ciberbullying, temas de pérdida de privacidad, temas de posibles infracciones de propiedad intelectual que pueden, según donde estemos, afectar eh, a las instituciones en las que trabajamos, etcétera. Es decir, nos centraremos también en cuestiones que pueden ser un tanto problemáticas, ¿no? Y luego veremos que esto está absolutamente entroncado, es decir, tiene una conexión directa con el marco europeo de competencias digitales y con el esquema español, ¿no? Es decir, que ambos sistemas exigen formación docente en estos ámbitos, ¿no? Es decir, no es una asignatura que podamos pensar de relleno, sino que está recogida de lleno como una de las competencias que hay que trabajar y que hay que enseñar a trabajar a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, esta es quizá la vertiente diferencial con la que vamos a trabajar respecto a las demás asignaturas del resto del máster, ¿no? Evidentemente nos vamos a centrar especialmente en las cuestiones que tienen que ver con menores, pero como hay personas que trabajan en la universidad, pues bueno, en cierta medida todo lo que veamos, alguna cosa no, pero en cierta medida lo que veamos puede adaptarse a los adultos, a personas mayores, personas que estén en la universidad. Algunos conceptos no va a ser posible porque están definidos específicamente para menores de edad. En la universidad habitualmente ya son mayores de edad, pero en buena medida todo lo demás pues es fácilmente trasladable, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son los contenidos? Bien, entonces el tema 1, que es el que veremos una vez que hagamos este apartado de presentación, sin más, lo que vamos a hacer es presentar conceptos. Hay una serie de conceptos que irán saliendo a lo largo de la asignatura, que van a aparecer también en otras asignaturas y para empezar pues nos interesa conocerlos. No vamos a profundizar en exceso porque lo que haremos habitualmente es dedicar un tema a buena parte de esos conceptos, ¿vale? Entonces un tema más adelante pues trataremos buena parte de esos conceptos que hoy simplemente los vamos a introducir. Vamos a plantear cuál es la problemática, cuáles son los conceptos medulares que nos interesan y a partir de allí vamos a ir avanzando en las clases siguientes. El tema 2, vamos a hablar de identidad digital, que luego veremos que está recogido también en el marco europeo de competencias digitales, tal cual, protección de la identidad digital, enseñar a los alumnos a gestionar la identidad digital. Y aquí pues aparecerán también otros conceptos como la reputación online y tendremos que trabajar un poco los aspectos positivos, por ejemplo, la etiqueta, cómo cuidar un poco la identidad digital, pero también los problemas, los usos quizá patológicos, por denominarlos de alguna manera, que están afectando nuestra presencia generalizada en Internet, ¿no? Pues más o menos esos temas los veremos en dos clases, ¿vale? O sea, será dentro de 2 semanas, en 2 y la tercera semana. Luego veremos un tema que también aparece tal cual recogido en el marco
europeo y en el esquema español, que es la protección de contenidos, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vamos a trabajar un poco son conceptos básicos. eh, vamos a diferenciar fundamentalmente lo que son los contenidos protegidos tradicionalmente a través de derechos de autor y vamos a utilizar como contrapunto, como alternativa, como una fórmula que se viene imponiendo, pues las licencias Creative Commons. Fundamentalmente nos vamos a centrar en ellas y de hecho pues haremos un trabajo relacionado con este tipo de licencias. ¿Vale? Suele ser un ámbito que a veces genera dudas, ¿no? Da la impresión de que tenemos la impresión de que esto está muy regulado o que hay un ente centralizador donde vamos a acudir y seguramente les va a sorprender la facilidad de crear una licencia Creative Commons y bueno, también algo diremos la problemática que puede generar, ¿no? Entonces, esto va a ser el tema 3 de la asignatura. El tema 4, vamos a entrar ya a una cuestión que en el caso de España y en general de la Unión Europea se le presta bastante atención, que es la protección de datos. Es verdad que se incluye en cierta medida seguridad digital, ¿no? Es un concepto quizá paraguas muy amplio, eh, pero vamos a tratar sobre todo qué se puede hacer con los datos y los datos personales me refiero, y cuáles son quizá los riesgos más relevantes que pueden afectar al tratamiento, es decir, al uso que nosotros hacemos de datos en las instituciones educativas. ¿Vale? Aquí suelen aparecer cuestiones de calado, cuestiones importantes, ¿no? Pues va a aparecer el derecho al olvido, ¿no? Es decir, tengo yo la posibilidad de que una información mía que yo haya publicado en determinada red social o, por ejemplo, que haya aparecido en un periódico y pueda afectar mi reputación, pues tengo yo derecho a que se olvide o no. Pues son los temas que suelen estar relacionados con protección de datos y seguridad digital, ¿no? También suelen aparecer temas vinculados con cuestiones muy prácticas de las escuelas, ¿no? En la fiesta de fin de curso se puede hacer fotos y colgarlas en la red social de turno, los padres pueden hacer fotos de otros niños, se puede subir un vídeo, bueno, toda esa problemática, todas esas cuestiones se abordan en protección de datos y seguridad digital. ¿Vale? El tema quinto y el tema sexto vamos a abordar algunas cuestiones sobre seguridad, ¿no? No va a ser, ya les adelanto, no va a ser contenidos especialmente técnicos, ¿no? No creo que no he visto a nadie que fuera ingeniero, tampoco lo pregunté, pero los que vienen de, por ejemplo, de ingeniería, informática, o tienen formación en ámbito de ciberseguridad, pues esperan contenidos muy profundos. Entonces, cuando hablamos de temas de seguridad, nuestro estándar es el alumno sin conocimientos de esos temas. Este es un máster que está dirigido sobre todo a profesores de muy amplio, de muy diversa procedencia. No se necesita tener conocimientos técnicos y por tanto no presuponemos ningún tipo de conocimiento. Lo que comentemos que pueda llegar a ser técnico va a ser muy adaptado, ¿vale? A los conocimientos que, que puedan adquirir. No se espera que sean expertos en ciberseguridad, aunque luego algún concepto sí que va a aparecer, ¿vale? Entonces, sobre seguridad
dedicaremos tema quinto y tema sexto. El tema séptimo está dedicado a convivencia digital, ¿vale? Convivencia digital. Es un tema con explicamos una cosa muy específica que exige la normativa española y bueno, pues vamos a dar cobertura a esa cuestión. Es posible que no se ajuste del todo, pero bueno, algo vamos a comentar, ¿no? Algo no se ajuste de todo al de sus países. Y el tema 8 lo centraremos en algunos de los delitos informáticos más relevantes, ¿no? Sobre todo trataremos temas que tienen que ver fundamentalmente con fraudes en red, pero más cosas explicaremos, ¿no? En el tema quinto y sexto, que se me olvidó comentar, pues es donde vamos a tratar algunos de los problemas que posiblemente les resulten de interés, ¿no? Pues vamos a hablar de ciberbullying, vamos a hablar también de sexting, vamos a hablar de grooming, es decir, todo este tipo de conductas que pueden llegar a ser de bastante riesgo para los menores, ¿vale? Entonces, sin más, este es el temario. Como ven, es bastante amplio y está adaptado para los que tengan conocimientos y para los que no lo tengan, ¿no? Una advertencia. Nosotros, porque este tema suele salir habitualmente, nuestro planteamiento cuando toquemos cosas, contenidos que tienen una base legal, que varios de estos temas pues tienen una base legal, vamos a utilizar como normativa la normativa española, ¿vale? No vamos a y no podemos pues estudiar otro tipo de normativa de demás países y fundamentalmente la razón es una, es que el máster es español. Entonces, como el máster es español, lo que tenemos que hacer es por normativa que exige pues una agencia española que es la que se encarga de revisar todo este tipo de titulaciones, pues los contenidos se centran fundamentalmente en la normativa de aquí, pero es quizá la cuestión que a veces genera un poco más de como de duda, ¿no? Sin embargo, buena parte de lo que estudiemos, por ejemplo, en protección de datos, delitos informáticos, habitualmente suele parecerse. No es del todo homogéneo, pero sí que hay cierto parecido. Evidentemente hay elementos de contacto, ¿no? Por ejemplo, en protección de datos, que es como el núcleo de esta asignatura, la normativa mundial de protección de datos, pues fundamentalmente se está inspirando en lo que nosotros vamos a estudiar en el reglamento, en parte, ¿no? El reglamento europeo de protección de datos, ¿no? Incluso en Estados Unidos se toma como referencia el reglamento europeo de protección de datos y en muchísimos países también, ¿no? Entonces, buena parte, repito, de lo que veamos posiblemente pueda resultar de utilidad. Bien. Esto en cuanto al contenido de la asignatura. Todo vinculado al Marco Europeo de Competencias Digitales y todo vinculado al esquema español que oirán referir, que nos vamos a referir a él habitualmente en todas las asignaturas. La asignatura, como todo el resto de asignaturas del máster, está muy planificada, ¿vale? Pues cada semana, si entran a la plataforma, pues van a ver que está previsto cuál es el tema que vamos a estudiar, cuáles son los contenidos y si hay alguna actividad, esa actividad pues se explicará, ¿vale? Y luego, pues bueno, siempre hay alguna breve referencia, un poco de qué es lo que está previsto para las clases en directo. No suele ser del todo exacto, ¿no? Ni tampoco se espera que sea del todo exacto, ¿no? Por ejemplo, el tema 2 está dividido en dos sesiones, ¿no?
Entonces, pues puede ser que en la programación semanal diga que vamos a llegar hasta el punto 4 y por la razón que sea llegamos hasta el punto 3 o conseguimos avanzar hasta el punto 5. Bueno, tampoco es que sea especialmente relevante. Si intentamos más o menos ajustarnos, pero evidentemente pues cada sesión es única y distinta, ¿no? Y la planificación nos ayuda más o menos a orientarnos, pero tampoco es rígida desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, vamos o pueden consultar en la programación semanal un poco qué es lo que se va a trabajar en todas las sesiones que están previstas, ¿no? Pregunta John, ¿cuántas sesiones semanales hay de esta asignatura? Todas las asignaturas tienen 15 sesiones, ¿vale? Y luego una sesión que es un poco más breve, que es la de presentación de la asignatura, 3 sesiones de refuerzo, de repaso, que se suelen fijar a lo largo del cuatrimestre, y una sesión que es de preparación del examen, ¿vale? Y por eso el examen se explica mucho más adelante, ¿no? Cómo va a ser el examen, qué tipo de preguntas van a salir, etcétera. Todo eso se explica más adelante, ¿vale? Entonces, programación semanal de la asignatura, ¿vale? Programación semanal de la asignatura. Pregunta Alejandro, ¿todas las sesiones son en el mismo horario? No, no todas las sesiones son en el mismo horario y tampoco pueden esperar que todas las sesiones sean en el mismo horario. Es habitual además que se cambien los bloques, es decir, que a veces sea una sesión para los alumnos que solo pueden venir en la mañana de donde están y a veces para los alumnos de la tarde, es decir, se intenta modificarlo. No es habitual que se cambie todas las semanas de un bloque a otro, pero alguna sesión se cambia para permitir que alumnos, por ejemplo, que solo pueden asistir en la mañana de sus países, pues pueda participar en la sesión en directo, ¿vale? Entonces, voy a pausar el chat y luego, si hay preguntas sobre lo que voy explicando, me lo dicen, porque están haciendo preguntas que van a salir más adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos la explicación tiene un orden y vamos a ir saltando, si no, de una cosa a otra, ¿vale? Entonces, evaluación de la asignatura. La evaluación de la asignatura, más o menos ya les han explicado cómo son las evaluaciones de todas las asignaturas. Pues esta no es tiene una peculiaridad, esta y otra asignatura que ahora vamos a comentar, pero en términos generales los porcentajes son parecidos, ¿no? La calificación consiste el 60% en el examen final, ¿vale? El examen final, que ya les habrán explicado que pueden hacerlo presencial. Entiendo que es habitual que se pueda hacer presencial en todos los sitios y también se puede hacer online, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento? Todo lo que tenga que, aprovecho aquí para comentar, todo lo que tenga que ver con procedimiento, con plataforma, con cómo o dónde puedo yo dejar, que ya alguien preguntó, dónde puedo yo dejar constancia de que he participado en esta sesión. Todo lo que tenga que ver con temas más administrativos tienen que consultarlos con el tutor, ¿vale? Los profesores, de hecho, tenemos una plataforma distinta. Yo la plataforma que veo no es la misma que tienen ustedes, por lo tanto no tengo ni idea realmente de dónde les aparece a ustedes cada cosa, ¿no? Dónde pueden eh, dejar constancia de que han asistido a una sesión, cómo subo el trabajo. Las plataformas son distintas, ¿no? Lo que vemos de un lado o del otro son distintas. ¿Quiénes conocen todos estos temas? Los tutores, ¿vale? La persona de referencia son los tutores. Lo mismo respecto a problemas de conexión. Si hay problemas de conexión, la regla que nos comentan es la siguiente.
Por ejemplo, un alumno comenta o una alumna que tiene problemas de audio, no escucho bien. Si los demás alumnos escuchan bien, lo que nos dicen desde servicio técnico, atención al docente, es que lo más probable es que sea el alumno o la alumna la que tenga el problema. Y se les aconseja habitualmente salir de la plataforma y volver a entrar para intentar ver si eso soluciona el problema, ¿no? Pero en todo caso, si hay dudas, hay un departamento que explica todas estas cuestiones técnicas o que les puede ayudar a resolver todas estas cuestiones técnicas, porque los profesores tenemos, además de que tenemos una plataforma distinta, tenemos un acceso reducido exclusivamente a la actividad docente y por tanto no podemos hacer nada más, no podemos hacer otra cosa que gestionar cuestiones que tengan que ver con la actividad docente. Es decir, que aunque quisiéramos, tampoco lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a estas cuestiones de administrativas, de problemas informáticos, ¿no? Volvemos a la evaluación de la asignatura. Entonces, 60% del examen final, como ya les comenté, y 40% de evaluación continua. Una serie de trabajos que ahora vamos a comentar un poco en qué consisten. No vamos a explicar la primera actividad. Las actividades están programadas para explicarlas en las semanas que nos han dicho. Como les comenté, en la programación semanal se establece cuándo hay que explicar cada actividad. Nos han pedido encarecidamente que expliquemos esas actividades en la fecha correspondiente. ¿Por qué esto es así? Porque lo que se pretende es que puedan tener una carga de trabajo más o menos organizada, ¿vale? Es decir, que el trabajo está más o menos distribuido de forma que esté ciertamente ordenado y se pueda ajustar este primer cuatrimestre al menos a la carga de trabajo. Entonces, por eso la vamos a ir explicando en su momento, cada una de esas evaluaciones continuas. El examen final, ¿en qué va a consistir? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A día de hoy no lo sabemos y hasta que esté bastante avanzado el primer cuatrimestre, no lo vamos a saber, ¿vale? Suele consistir en hacer algún tipo de producto tecnológico, a veces es un vídeo, a veces puede ser pues algún tipo de producto digital concreto que se acuerde por la dirección del máster, y eso no lo sabemos hasta que avance el cuatrimestre, ¿vale? Entonces, por ahora, lo único que podemos decir respecto al examen es que suele ser un examen del 60%, que suele ser una única pregunta para responder, consiste en un producto tecnológico, no es un examen memorístico, es un examen de aplicar conocimientos. En nuestro caso, luego veremos un poco cuál es la dinámica habitual de trabajo en los temas, pues esa dinámica es más o menos la que se les va a pedir en el examen, ¿vale? En cuanto a las actividades, en las actividades tenemos 3 actividades con puntuaciones distintas. La primera actividad, que le explicaremos un poco más adelante, tiene que ver con el tema 3, ¿vale? Entonces, no vamos a explicarla hasta que lleguemos al tema 3. Tiene que ver con licencias y protección de materiales didácticos. Fundamentalmente va a consistir en aplicar una licencia Creative Commons a un documento o un contenido. Tiene una puntuación de 1,5 puntos. El la actividad 2 tiene que ver con buen uso de las redes sociales. Esta tiene un puntaje un poquito más elevado, 2,15 puntos, y también la explicaremos en su momento. Y la actividad 3 pues tiene que ver con ciberdelincuencia. La actividad 3 es quizá la más peculiar de todas porque es una actividad que necesariamente tienen que hacer de manera grupal. Como ya tienen un chat que han compartido, entiendo que hay un chat que han compartido,
pueden utilizar también para ir creando grupos. Los grupos suelen ser de 4 o 5, no más personas, ¿no? Y tienen que hacer esa actividad necesariamente en grupo. Algunas asignaturas se establecen actividades en grupo y esta es una de ellas, ¿vale? Entonces, repito, la actividad 3 es una actividad que tienen que hacer en grupo. A lo largo de esta semana les voy a dejar también, digo, es verdad que ya han comentado que tienen un chat, pero les voy a dejar también creado un foro por si hay personas que quieren ponerse en contacto con otras para formar grupo o para coordinarse al menos en un primer momento, ¿no? Pues van a tener ese foro a disposición para hacerlo. Bien, y además de las 3 actividades, ¿vale? La actividad 3 tiene otra peculiaridad, ¿no? Que tienen que también participar en un foro. Todo eso lo vamos a explicar más adelante. Luego, actividad 1, 2 y 3, en programadas. Todo, repito, está en la programación semanal, la pueden ver, están las fechas en las que las vamos a explicar, están las fechas de entrega, que son estas mismas que ven aquí, en el lado izquierdo. Y además de esto, hay 2 evaluaciones más, aunque tienen una puntuación bastante más reducida, ¿no? Por cada asistencia en directo, y hasta 3 de ellas, una vez que lo registren en la plataforma, donde les haya explicado el tutor y de la forma que les haya dicho el tutor cómo hacerlo, pues pueden obtener 0,5 puntos. Se trata de clases en directo, ¿vale? Es decir, tienen que asistir a la clase y la clase quedará, la asistencia quedará registrada en la plataforma. No hace falta que dejen constancia en el chat. Si en el chat pues ponen estoy dejando constancia de mi asistencia, eso no se va a valorar, ¿vale? Tienen que hacerlo a través de la plataforma, como les explique el tutor, y hasta un máximo de 3 sesiones en directo. El visionado de las sesiones grabadas no puntúa, ¿vale? Solo sesiones en directo que estén registradas en la plataforma. ¿Cuáles sesiones pueden ser? Que aquí hay una pregunta ahora mismo. Todas excepto las de refuerzo, ¿vale? Todas excepto las de refuerzo, es decir, la del examen, la de presentación sola, pues no, pero la de presentación que soy tienen la ventaja de que es el tema 1, por tanto esta sí que contaría, ¿no? Pero las 3 de refuerzo, y si finalmente la del examen estuviera descolgada y no formara parte del temario, pues tampoco, pero el resto de las 15 sesiones sí que cuentan, ¿no? O sea que tienen bastante oportunidad para poder hacerlo, ¿no? Y hay unos test una vez que se termina cada tema o que se han leído cada tema o si quieren hacerlos todos al finalizar la asignatura, como a bien tengan, por cada test, sin más que lo realicen, pues tienen 0,05 puntos. La última fecha para hacer el test es el 9 de julio y la última fecha para hacer el envío de las asistencias en clase a las asistencias a clases en directo, ¿vale? Es decir, registrarlas en la plataforma, es el 3 de julio, ¿vale? Estas son las fechas últimas. Recuerden las fechas, ya se los comentaron también, las fechas y sobre todo las horas son en horario español, ¿vale? En horario español. Si tienen algún problema porque hacen el envío a última hora o tienen algún problema con la plataforma que no funciona, pues tienen que comunicarse con servicios informáticos, con asistencia al alumno, no sé exactamente cuál sea el departamento. El tutor lo sabe con total seguridad y les puede indicar qué pueden hacer, cómo dejar constancia de que subieron el trabajo. Si lo entregan fuera de plazo,
pues el trabajo, el primero, se corregirá, pero no se puntúa, ¿vale? O sea, se dará feedback para mejorar de cara al futuro, no se va a puntuar, y los siguientes ya no se corrigen, ¿vale? Esto es el lineamiento de la dirección del máster. Vale. Y las fechas de corrección, que suele ser una pregunta habitual, ¿no? El trabajo de los profesores está también muy planificado, ¿vale? Es decir, que una vez que termina el plazo de entrega, se cuenta con un periodo para corregir, y ese periodo de corrección son las 3 semanas siguientes. Es decir, entregan el primer trabajo el 2 de mayo, pues hasta dentro de 3 semanas o las 3 semanas siguientes hay plazo para corregir, ¿vale? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Una vez que se entrega la actividad, los profesores tenemos hasta 3 semanas para corregir. Es habitual que se agote el plazo porque en el intermedio suelen haber actividades que pueden tener que ver con esta asignatura o con con otras asignaturas, porque el trabajo de corrección también está planificado, ¿vale? Bien, respecto a las actividades, como les comenté antes, esta y otra asignatura son las dos teóricas, ¿vale? Entonces, como son las dos actividades teóricas, tienen un modelo de evaluación distinto al resto de asignaturas, ¿no? En convocatoria ordinaria solo suman las actividades aprobadas, es decir, las actividades que tengan más de 5. Si la actividad tiene menos de 5, pues la puntuación final va a ser 0 realmente, ¿vale? Y luego no se pueden entregar actividades en extraordinaria, ¿vale? En otras asignaturas es posible que en convocatoria extraordinaria puedan entregar actividades. En esta asignatura no se entregan actividades en extraordinaria. No es una decisión que tenga que ver con los profesores, es una decisión de la dirección del máster. Entonces, es importante que se planifiquen para que entreguen las asignaturas. Que entreguen las actividades en la fecha prevista, porque si no, posteriormente, lamentablemente, no van a poder hacerlo, ¿vale? Bien, voy a reanudar el chat por si hubiesen preguntas. Aquí entra uno que dice Paulo, 13 de marzo asistencia. Paulo, lo que comentábamos, por el chat no se puede dejar constancia, tienes que hacerlo por la plataforma, por donde diga o por donde te haya explicado el tutor, ¿vale? Bien, preguntas. Vamos a responder preguntas antes de explicar ya lo último que nos queda, que es sobre todo un poco qué es lo que van a encontrar en la plataforma, y ya luego pasamos al tema 1. Dice Jorge, con respecto a los test, ¿tienen un solo intento o varios? Por lo que nos han comentado, tiene varios intentos. Lo único es que entiendo que puntúa la primera vez, pero creo que si los apruebas ya está en porcentaje y directamente te da la nota. Los test es importante que lo tengan en cuenta también. Los test no los hacemos los profesores. Hay un departamento que hace los test y son los que se encargan de facilitar la corrección automática, ¿no? Sí que les pediría, si hay algún problema con algún test, que algún año, pues por alguna razón, cuando este departamento ha subido los test, pues o se ha equivocado porque sube un cuestionario de otra asignatura o se equivocan con el archivo, lo que fuera. En ese caso, lo que les pediría sin más es que nos lo comenten, ¿vale? Nos lo comentan y lo comunicamos al departamento correspondiente. Dice Luis, no entendí la evaluación -5.
decir, que si presentas un trabajo de estos 3 que estamos aquí y los test se puntúan, perdón, las actividades se puntúan del 1 al 10. Si tienes un 3, no se te va a sumar ese 3, ¿vale? Sino que si no sacas al menos 5, automáticamente la plataforma te va a poner un 0, ¿vale? No suele ser lo más habitual, no suele ser lo más habitual, pero puede pasar, ¿vale? A ver, efectivamente, lo que dice Jorge. Pregunta aquí María, ¿hay alguna forma de descargar el material de los temas en PDF? Deberías poder descargarlo desde la plataforma. Vale, entonces, para ir terminando con la parte esta de presentación, hay un apartado que van a ver en algún momento de la plataforma unas pestañas donde va a aparecer pues temas, programación semanal, lecciones magistrales, material complementario, etcétera. Pues en relación con la pregunta que alguien hacía de si se puede descargar, pues en ese apartado de temas, en algún lugar debería permitir que se abriera una pestaña y verlo en PDF, ¿vale? Sin embargo, como ya comenté, nosotros no vemos la misma plataforma, los profesores, por tanto, no sé exactamente dónde se puede hacer. Las dudas técnicas, pues ese tipo de cosas con los tutores o las tutoras, ¿vale? Entonces, en los temas, pues van a encontrar las ideas clave, que es lo que fundamentalmente vamos a explicar, las ideas más importantes en clase, enriquecidas, ¿no? Pues veremos ejemplo, veremos contexto, veremos también alguna problemática adicional, etcétera, ¿vale? Y también van a encontrar alguna otra información. En el apartado de documentación es donde van a encontrar los PDFs que utilicemos en clase. Los PDFs los vamos a ir colgando a medida que vayamos terminando los temas, no antes, ¿vale? Una vez que terminemos el tema, subimos el PDF. En algún tema, pues es posible que colguemos algún material adicional. Todo ese material adicional no es material para estudiar, es material por si les resulta de utilidad, ¿vale? También van a encontrar un apartado que dice material complementario y otro que dice lecciones magistrales. Las lecciones magistrales son sobre todo pequeños vídeos que tienen que ver o están relacionados con el tema que se está tratando, ¿no? Y el material complementario, pues seguramente, me atrevería a decir que es así, pero no lo puedo asegurar, si clican sobre material complementario debería abrirseles una plataforma similar a esta o una página similar a esta, donde van a ver una serie de vídeos ya específicos de cada asignatura, ¿vale? Que además deberían estar divididos por etapas. Es verdad que no va a estar dividido universidad, formación profesional, porque no llegamos a esa granularidad, ¿no? Es decir, no es una división que utilicemos, pero sí va a haber educación infantil y primaria y por otra parte secundaria y bachillerato, ¿no? Es decir, que pueden ser contenidos muy parecidos o el mismo tema, pero que se intenta adaptarlo a cada etapa educativa, ¿vale? Y también hay un foro de dudas y consultas, ¿vale? Hay un foro de preguntas del profesor donde se pueden plantear dudas relacionadas con la asignatura. Este foro va a estar abierto a lo largo del cuatrimestre. La participación en este foro no es puntuable, ¿vale? Cuando los foros sean puntuables, lo van a ver en el foro. Dirá foro puntuable sí. El foro que va a ser puntuable y que verán más adelante, bastante más adelante, es el foro que tiene que ver con ciberdelincuencia, ¿no? Va a tener que ver con fraudes en red, ¿vale? Pues ese foro, participar en ese foro es muy aconsejable, no hay nada que sea obligatorio, pues ustedes se organizan, qué actividades quieren hacer o cuáles no, pero
ese foro sí que va a ser puntuable. Este, en cambio, pues no lo es. Simplemente es un foro de dudas y preguntas, ¿vale? Juan Pablo, vale, Juan Pablo está explicando cómo se puede descargar desde la plataforma de alumnos. María Catalina pregunta, las actividades que vamos a entregar, entiendo que está preguntando las actividades en grupo, ¿vale? Porque las dos primeras actividades son individuales, ¿no? Solo la tercera es en grupo. Pregunta si se puede hacer con compañeros del mismo máster asignados a otro grupo o solamente pueden hacer con los compañeros que estén en el foro. Por ejemplo, yo estoy en el grupo 15, pero mi compañera está en el grupo 8. El tema aquí, más que el grupo en concreto, es que pertenezcan a la misma asignatura, es decir, que yo sea el profesor, porque de esta asignatura hay unos cuantos grupos con unos cuantos profesores, ¿vale? Entonces, tiene que ser de este mismo grupo. A ver, les puedo decir cuáles son los grupos, un segundo. Tienen que ser del grupo 15, 16 o 43. 15, 16 o 43. No pueden ser de otro grupo porque simplemente no voy a poder verlo sin más. Es decir, María Catalina, no puedo ver el trabajo de una persona del grupo 8, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que no es posible. Pero si son de estos mismos grupos, sí que no hay ningún inconveniente. Vale, muy bien. Efectivamente. Muy bien, entonces, vamos a pasar entonces a el tema 1. ¿Vale? El tema 1, como habíamos comentado, es un tema introductorio. Es un tema donde vamos a presentar una serie de conceptos que iremos estudiando. Entonces, si no nos quedan claro del todo, si no profundizamos como se espera, no hay ningún inconveniente porque vamos a trabajarlo en los temas siguientes, ¿no? De hecho, son conceptos que van a salir a lo largo de toda la asignatura, ¿no? A lo largo de todo el cuatrimestre. Entonces, vamos a presentarlos, vamos también a presentar un poco el concepto, el contexto de la problemática propia de nuestro enfoque, ¿vale? Y vamos también a ver un poco algunas recomendaciones y algún que otro caso, ¿vale? La dinámica que nosotros vamos a utilizar en los temas van a ser esas. Y el planteamiento que se hará en el examen se parecerá a eso. ¿A qué me refiero? Lo vuelvo a explicar. Hoy vamos a hablar de seguridad y privacidad de la información. Vamos a hablar, en primer lugar, de la problemática. La problemática es Internet nos da muchas ventajas, pero plantea una serie de riesgos en lo que a nosotros nos interesa que pueda afectar a nuestros alumnos. A nosotros también, pero sobre todo a nuestros alumnos. ¿Vale? Esos riesgos pues exigen que conozcamos una serie de conceptos, ¿vale? Y esos conceptos habitualmente nos van a llevar a un grupo de recomendaciones. Las que veamos no son las únicas, ¿vale? Pueden haber otras, las pueden complementar, pueden investigar perfectamente, sin ningún inconveniente, y eso se puede aplicar a un caso. Esa va a ser la dinámica del examen más o menos. Un caso práctico
donde van a tener que explicar una serie de conceptos o la problemática y van a tener que dar recomendaciones para solucionar ese caso, ¿vale? Entonces, esta es la dinámica habitual que vamos a utilizar con cada tema. El tema de hoy vamos a presentar esos conceptos básicos de seguridad y privacidad de la información. Vamos a vincular un poco las competencias digitales, es decir, todo esto que estamos hablando que tiene que ver con competencias digitales, es un máster de tecnología educativa y competencias digitales, pues tenemos que entender por qué hay una relación directa con las competencias digitales y luego, como les digo, vamos a explicar una serie de conceptos, ¿vale? ¿Qué es seguridad? ¿Qué es privacidad? ¿Qué es identidad digital? Más o menos, ¿qué es reputación online? Ejemplos que tienen que ver con afectaciones de estas cuestiones y recomendaciones. Esta es la dinámica. Y así vamos a irlo explicando habitualmente, ¿vale? Siempre van a encontrar un esquema que más o menos pues presenta así muy gráficamente cuáles son las ideas fundamentales y una guía de qué es lo que tendrían que hacer para preparar cada tema, ¿no? Pues ver los contenidos que están en el aula virtual, eh, si les parece relevante, es muy aconsejable ver los recursos adicionales, porque hay contenido que es verdaderamente valioso, y se aconseja pues, asistir a las sesiones virtuales, presenciales. Si no es posible, pues bueno, el visionado de posterior, ¿no? Porque las sesiones pues, plantean el contexto del tema que estamos tratando, nos dan un enfoque más ajustado a lo que nos van a pedir, el contenido está enriquecido, está más actualizado, entonces bueno, esta es la idea de las sesiones virtuales. Bien, entonces, empezando por el tema de las competencias digitales, como les comentaba, eh, aquí no es donde lo vamos a estudiar, lo van a estudiar con detalle en otra asignatura, pero los contenidos que vamos a ver en todas las clases que tengamos están vinculadas directamente con el marco europeo de competencias digitales. En el caso de España existe un marco también de referencia español y las comunidades autónomas, que son el equivalente, si no me equivoco, a los departamentos. Las comunidades autónomas españolas son los equivalentes a los departamentos en Colombia, pues también han desarrollado alguna suerte de marco de competencias digitales. Bien, entonces en todas esas, todos esos esquemas, en todos esos marcos de distintos niveles, habitualmente vamos a encontrar referencias a cuestiones de seguridad, ¿vale? Y cuando hacemos referencia a cuestiones de seguridad, cuando se despliega esa competencia, pues se pide que los alumnos sepan proteger sus datos personales, que los alumnos sepan gestionar los riesgos de seguridad vinculados con la sociedad de la información. También se hace referencia, más cosas evidentemente, ¿no? Que los alumnos conozcan los principales riesgos, conozcan el ciberbullying, conozcan los aspectos más relevantes de la ciberseguridad, que conozcan fraudes en red, pues todo eso entra dentro de lo que tiene que ver con seguridad, que es buena parte del contenido que hemos visto. Y luego también hay un apartado habitualmente que tiene relación con contenidos digitales, ¿no? Entonces, esto tiene dos vertientes. Una es explicar cómo crear contenidos digitales, eso lo van a ver en otras asignaturas, pero también cómo proteger la creación de esos contenidos digitales. Es decir, pues yo estoy creando un contenido que posiblemente pueda ser protegible. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de derechos de autor o a través de licencias Creative Commons. Esa es una vertiente, no creo contenido, cómo se protege. Pero luego también se exige dentro del marco europeo enseñar a los docentes y a los alumnos a no vulnerar las creaciones de otros. Entonces, para yo no vulnerar las creaciones de otros, tengo que saber qué es lo que puedo hacer o qué no puedo hacer. Y esto es especialmente relevante porque existe una confusión generalizada que luego trataremos, que tiene que ver con dos cosas. Uno, con la idea de que todo lo que está en Internet es más o menos gratuito. Eso no es así.
es libre, eso tampoco es así. Y ya de manera más concreta, existe una creencia generalizada de que las licencias Creative Commons me permiten hacer lo que yo quiera con libertad, y eso tampoco es así. Licencias Creative Commons no las vamos a ver ahora, las veremos en su momento. Lo que permiten a los autores es decir si quieren poner a disposición de la sociedad sus contenidos y establecer qué podemos hacer con esos contenidos. Es decir, si alguien publica una licencia Creative Commons estableciendo que eso no puede modificarse, pues no puede modificarse, ¿vale? Si se modifican, pues estaremos vulnerando las licencias. Lo veremos más adelante, Catalina, porque ahora mismo no vamos a tratar temas de contenidos digitales. Lo veremos en el tema 3, ¿vale? Lo comentaremos. Pero bueno, ya le adelanto que los contenidos son de los autores. Esté trabajando en educación superior, esté trabajando en un colegio o esté trabajando... Es decir, son contenidos suyos y son de creación. Pero claro, hay que explicar más cosas, ¿no? Bien, esto un poco en cuanto a las competencias digitales, ¿no? Que era lo primero que queríamos comentar. Vamos a pasar ahora a introducir ya el tema de seguridad y privacidad, ¿no? Nosotros ya conocemos la globalización, conocemos las ventajas. Una ventaja es que estamos en distintos puntos geográficos muy alejados, habitualmente por miles de kilómetros, y estamos teniendo pues ahora mismo una clase en directo, ¿vale? Pues esto ocurre con muchos ámbitos, ocurre con muchos sectores, y pues estos son absolutamente ventajas incontestables que nos brinda la sociedad de la información, Internet, los servicios que se han creado, etcétera. Todo esto es positivo, y lo que podemos llegar a ser, todas las cosas interesantes, las van a trabajar en otras asignaturas, ¿vale? Sin embargo, la globalización, la posibilidad de comunicarnos, tiene caras ocultas. Por mencionar algunas, la pandemia pues, nos puso en evidencia que existen brechas digitales. Muchos profesores se encontraron con algo que intuían en todos los países, incluyendo España, con que había personas, alumnos, que no podían acceder a Internet desde sus casas, con lo cual creíamos que Internet era democratizador, pero es más democratizador para unos que para otros, ¿no? Pues bueno, eso es una cara oculta, ¿no? Es decir, hay bolsas de personas que puede ser que no estén recibiendo todas las ventajas. Bueno, eso probablemente salga, ¿no? En alguna de las clases que conocemos, ¿no? Comenta Alexander un poco lo que estamos diciendo. Luego, además de esto, tenemos un problema de infoxicación, ¿no? Que eso les sonará, ya lo han oído, es un término muy conocido. Estamos intoxicados de tanta información que recibimos, ¿no? Los que hemos crecido en una sociedad analógica tenemos una serie de recursos para gestionar ese alud informativo, pero los que son nativos digitales no conocen otra cosa. A veces no tienen herramientas, no son capaces de desconectar, no tienen capacidad de discriminar lo que es importante de lo que no lo es, no tienen capacidad o no les hemos enseñado a que sean competentes en identificar qué fuentes son fiables y cuáles no, ¿no? Tenemos muchísima información, pero que tengamos muchísima información y tengamos acceso a la información no quiere decir que seamos capaces de gestionarla, de aprovecharla adecuadamente y de diferenciar lo que es valioso de lo que no, ¿no? Todo lo que vemos constantemente de fake news no es más que una manifestación de esto. Pues eso que estamos comentando es otro efecto quizá no tan positivo de la globalización, de la digitalización, de todo esto que estamos
comentando, ¿vale? Pues estos temas irán saliendo de una manera u otra a lo largo de la asignatura, de esta y de las otras, ¿no? Y luego está el tema de la seguridad. Dice Jefferson que no segregan la información importante. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Y aquí van a empezar a aparecer conceptos, ¿no? Conceptos especialmente importantes. Conocemos casos, ¿no? Yo suelo utilizar un caso antiguo porque creo que es muy ejemplificativo de que todos estamos sujetos o, o podemos vernos afectados por problemas de seguridad informática, por problemas de ciberseguridad, ¿no? O por problemas de filtración de información confidencial, por problemas de filtración o de acceso ilegítimo a datos personales, ¿no? Y me gusta utilizar el caso Snowden porque el caso Snowden lo que revela es que una de las agencias de inteligencia más competentes del mundo, con la mayor cantidad de recursos, con la mayor cantidad de analistas, puede ser objeto de una fuga, de una brecha de seguridad. Entonces, no estamos exentos ninguno de nosotros a problemas de seguridad. Digamos que es consustancial al hecho de que hayamos decidido formar parte de la sociedad de la información, ¿no? Esto es como cuando uno va a conducir un coche, un automóvil, un carro. Siempre existe un riesgo inherente que podemos tomar todas las previsiones posibles, pero siempre hay un riesgo inherente, es decir, un riesgo que está vinculado necesariamente a esa actividad, que es factible que ocurra. No estadísticamente tiene que ocurrir siempre, pero puede pasar. Y es que si estamos conduciendo, un riesgo posible es que tengamos un accidente. Pues pasa exactamente lo mismo con la seguridad de la información. Es un riesgo inherente. Puede pasar, podemos tomar medidas, es importante que tomemos medidas, es importante que seamos precavidos, pero como vamos a ir mencionando habitualmente, el riesgo cero no existe. Es decir, ya tenemos que desterrar, y bueno, aquí hay gente que ha comentado que son expertos informáticos, la idea de qué tengo que hacer para que no me pase esto. Pues lo que tenemos que hacer es intentar tomar una serie de medidas que minimicen que el riesgo se materialice o que si el riesgo se materializa, por ejemplo, acceden a nuestra información o nos secuestran la información y nos piden un rescate, un ransomware, como luego comentaremos, pues podamos actuar y más o menos resolver razonablemente ese problema. Pero es inherente, ¿vale? El tema de la seguridad de la información es inherente un riesgo de que ocurra algún fallo, alguna brecha, ¿vale? Entonces, es un tema que tenemos que trabajar, tenemos que enseñar a la gente a que desarrolle una serie de competencias y más o menos eso es lo que intentaremos hacer. Y esos ataques no ocurren solo con fines maliciosos, es decir, es habitual que pensemos que ocurren con fines maliciosos, ¿no? Pues el caso de Snowden en realidad era un caso de activismo, una persona que no estaba a favor de que se espiara a ciudadanos de su país o a ciudadanos de otros países o que la vigilancia masiva escalara, ¿no? No era una persona que quería robar la información para venderla en la web oscura, ¿no? En la deep web, no era eso. E incluso los hackers, por ejemplo, Anonymous, que es un grupo de hacker conocido, pues también afecta a la seguridad y lo hace pues, con fines que puedes compartir o no, pero no es buscan sin más réditos económicos, ¿no? El caso de Anonymous, más reciente, más llamativo, de hacktivismo, pues es la operación
de ciberataques orquestada que ha venido realizando realmente contra Rusia posteriormente a la invasión de Ucrania, ¿no? Y Rusia pues es un país que tampoco es que no tenga capacidades cibernéticas, las tiene muy elevadas, ¿no? De ciberseguridad, pero también ha sido objeto de bastantes ataques exitosos por parte de un grupo de hackers que son activistas, ¿no? Pues bueno, este tipo de cuestiones también las encontramos, ¿no? Si bajamos ya a un nivel más de casa, por decirlo de alguna manera, pues ciertamente algún riesgo introducimos respecto a la seguridad adoptando fórmulas de gestión de la información que es verdad que son muy cómodas para nosotros. Es decir, tener todo en la nube pues es muy cómodo, está muy bien, es bastante seguro. Lo que está en la nube habitualmente suele estar bastante seguro, bastante protegido, ¿no? Es decir, habitualmente el problema no es cómo cuida los datos Amazon, si es nuestro servidor de cloud computing, sino habitualmente lo que hacemos los usuarios, ¿no? Que somos habitualmente el flaco, digamos, el flanco, perdón, el flanco más débil de toda la cadena de ciberseguridad, ¿no? Pero es cierto que en la medida en que empezamos a interactuar con distintos sistemas, pues se introduce un riesgo y eso pues plantea problemas, ¿no? Y además, hoy en día pues aparecen nuevas tecnologías que nuevamente pueden eh, introducir nuevos riesgos, ¿no? Les sonará más adelante con cierto conocimiento terminarán sobre temas de Big Data, ¿no? Tienen una asignatura de Big Data, posiblemente pues ahí les hablen de Big Data, de otras tecnologías, etcétera. Pues bueno, el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, pues todo esto nos está ofreciendo ventajas, pero también nos va a generar nuevos riesgos, ¿no? Algún informe que ya se ha publicado con ChatGPT, que imagino que les sonará, es esta herramienta de inteligencia artificial que, por ejemplo, están utilizando ya muchos alumnos para preparar ensayos, para hacer sus tareas, etcétera, pues le piden a ChatGPT que lo que hace es rastrear toda la web y presentar pues un resumen más o menos bien hecho. Pues todas estas herramientas de inteligencia artificial también se están utilizando para diseñar ataques, por ejemplo, de phishing. Pues esto también es otro riesgo que se está generando, ¿no? Es decir, tenemos una serie, un grupo de tecnologías que nos brindan muchísimas ventajas, es un poco lo que intento resumir, muchísimas ventajas, pero que también nos genera una serie de riesgos y como punto de partida o como foco en este primer tema nos genera problemas desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? Por muchas razones, no solamente porque hay gente que quiera entrar a robar los datos, sino porque a veces nos comunicamos con otros sistemas y posiblemente no cuidamos muy bien nuestras contraseñas, no cuidamos muy bien nuestras claves, no salimos de las sesiones, una persona lo puede hacer con fines de activismo o puede ser también porque las nuevas tecnologías pues están planteándonos retos para los que posiblemente no estamos del todo preparados, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar, y es a donde quiero ir ahora, a nuestros alumnos a protegerse, a gestionar pues, ese espacio en el que ahora están desarrollando buena parte de sus actividades. Como les enseñamos cuando son pequeños a nuestros hijos o incluso en las clases que se dan de seguridad a los alumnos, pues mira, cuando vas a cruzar la calle tienes que cruzar por el paso de cebra, el semáforo de esta forma, pues a gestionar los espacios comunes físicos, nosotros les enseñamos, pues también hay que enseñarle a gestionar los espacios virtuales, navegar con cierta seguridad esos espacios. Y eso es un poco la primera competencia en las que nos tenemos que centrar, ¿vale? Entonces, ¿qué es la seguridad? Porque hemos hablado de seguridad
y privacidad, ¿vale? Nosotros vamos a entrar ahora en seguridad. ¿Pero qué es la seguridad? Cuando un sistema informático, la tecnología de la información es segura. No nos vamos a complicar en buscar ninguna definición muy técnica. No nos interesa, no somos expertos informáticos. Sin más, para nosotros un sistema va a ser seguro cuando confiamos en su funcionamiento, cuando responde como queremos que responda, cuando podemos acceder a la información si la necesitamos, si la información que nosotros estamos recibiendo, ¿vale? Estamos recibiendo una información, pues nos podemos fiar de esa información porque no ha sido modificada, ¿no? Esto tiene relación con una cosa que se llama las dimensiones de la seguridad, que luego comentaremos algo muy brevemente, pero sin más es eso, que podemos confiar en cómo funciona un sistema. Por ejemplo, tenemos una plataforma en el colegio para acceder, pues el sistema será fiable si yo puedo acceder para dejar una nota de la tutoría que tuve con los padres de un alumno donde se comentó una cosa de relevancia. Será seguro si yo quiero introducir una calificación de un alumno y puedo acceder en el momento que lo quiero hacer, ¿no? Será seguro si yo quiero ver la evolución de un alumno, quiero ver sus calificaciones y esa información que estoy viendo, pues es la real, no la ha modificado nadie que no tenga autorización. Eso es eso es lo que significa seguridad en los términos que nos interesan, ¿no? Y el objetivo de la seguridad informática es proteger esa información, ¿vale? E intentar minimizar el impacto de posibles riesgos. Los riesgos, como decíamos, se pueden materializar, la tecnología evoluciona, la gente tiene intereses, fines, a veces no cuidamos del todo nuestras actuaciones y podemos poner en riesgo el sistema, ¿vale? Pero lo que nos interesa es minimizar el riesgo y tener capacidad de responder en caso de que ocurra, ¿no? Pues en el sistema informático del colegio, pues un profe se encontró un pendrive que alguien dejó en el comedor y plum, lo conectó. Y cuando lo conectó, infectó el sistema. Pues, ¿qué es lo que teníamos que haber hecho para minimizar el impacto? Pues haberle explicado a los profesores que si se consiguen un pendrive, no lo pueden meter en el sistema porque pueden infectar el sistema. Y si ocurre, que es la seguridad para nosotros, pues si infectan el sistema y nos secuestran toda la información con un ransomware, pues habíamos tomado medidas para minimizar el impacto. Por ejemplo, teníamos la información almacenada en otro servidor o teníamos unos discos de respaldo de forma tal que nos afecta lo mínimo posible. Eso es a lo que nosotros referimos cuando hablamos de seguridad, no es más, no tenemos que complicarnos más. Los técnicos, por ejemplo, suelen hablar de que hay seguridad informática según los casos cuando se cumplen una serie de dimensiones, ¿no? Confidencialidad, integridad, disponibilidad. Es un poco lo que hemos venido explicando, no nos vamos a meter en ello porque es un poco lo que he venido comentando, ¿no? Y últimamente se hace referencia también a la usabilidad, ¿no? Es decir, y esto sí me voy a detener un poco. En un colegio, pues no tiene sentido que tengamos un sistema basado en huellas digitales para acceder a las notas o a la plataforma del colegio. Es decir, no compensa por el valor de la información. Pues en el caso de Google, los servidores de Google, de Facebook, pues no solo eso, sino que tendrán cámaras térmicas, tendrán barreras que frenen vehículos que quieran acceder al, etcétera, ¿no? Porque la información que tienen es muy, muy valiosa, ¿vale? Entonces, las medidas que nosotros tomemos tienen que garantizar, ser acordes, ser proporcionales y garantizar la usabilidad, ¿no? No podemos establecer medidas de seguridad o pensar en medidas de seguridad pues que impidan a los profesores acceder, porque no tiene sentido, ¿vale? Si queremos que usen los sistemas, para ellos tiene que ser fácil, ¿no? Entonces, se suele ahora incorporar la usabilidad, ¿no? Si hay esto comentaremos más adelante, ¿no? Sistemas
de 2 pasos para acceder, ¿no? Es decir, yo meto la contraseña para acceder a la plataforma y cuando intento acceder, pues me dice que tengo que entrar a una app que está instalada en mi móvil o en mi tablet y ahí tengo que meter un código o tengo que poner una contraseña. Pues en algunos sitios eso puede tener sentido y no afecta especialmente a los usuarios. En otros ámbitos, pues puede ser que sí, pues habrá que verlo, ¿vale? Entonces, es importante también el tema, yo creo que esto de la seguridad, pues que sea razonable, que sea usable, ¿no? Que no sea una barrera imposible de superar. Entonces, estas son las ideas fundamentales respecto a la seguridad, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente concepto que vamos a presentar. Privacidad. Privacidad y identidad digital y reputación online los vamos a ver un poco más rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos conceptos los vamos a estudiar en el tema 2. El tema de la semana siguiente pues tiene que ver con esto, la siguiente y la de más arriba. Pues aquí simplemente vamos a introducirlos, ¿no? ¿La privacidad qué es? Pues la privacidad no es más que un espacio que tenemos derecho a reservarnos para nosotros y del que podemos expulsar a los demás. A mí me gusta usar el símil de las 4 paredes, ¿no? Pues en las 4 paredes de nuestra casa entra quien nosotros queremos. Eso es privacidad, ¿vale? Yo decido cuando abro las persianas o cuando corro la cortina, cuando quiero invitar a alguien o cuando no. Pues eso es privacidad, es un espacio vital donde nos podemos proteger, ¿vale? Este concepto que a nosotros nos parece tan básico si venimos de una crianza analógica, a los alumnos más jóvenes no les resulta o no lo comprenden, mejor dicho, de la misma manera. Yo solía pensar que los alumnos eran más transparentes. No sé si decir que son más ingenuos, no me atrevería a decir que son más ingenuos por cosas que vamos a ir comentando a lo largo de la asignatura, pero sí que ese entrenamiento que nosotros tuvimos de reservar nuestra privacidad, de reservar nuestra intimidad, que en las relaciones físicas lo entendíamos, muchas veces no son capaces de aplicarlo para los entornos virtuales. No es que no tengan filtro, yo creo que todos tenemos filtro. Yo creo que el problema es que no llegan a entender lo que significa exponerse en Internet. No llegan a entender que hay una proyección de ellos con el que realmente el mundo físico se conecta, ¿vale? Y por eso es muy importante explicarles seguridad, decirles, mira, pues tú tienes que saber que hay una contraseña y que esa contraseña no se la puedes dar a la gente, porque si alguien tal puede acceder a tu información y a saber qué hace con ella, ¿no? Tu foto pues no la puedes transmitir porque pierdes el control de esos datos. Así como les explicamos esos, hay que explicarles la privacidad. Hay que enseñarles que en Internet hay que cuidarse, que no puede uno estar expuesto, que lo que está en Internet posiblemente luego no lo vas a poder recuperar, que lo que está en Internet posiblemente lo puedan ver otros y que quizá yo no quiero que esas personas lo vean y que quizá más adelante me arrepienta de exponerme públicamente. Todo eso hay que explicárselos. Parece que es de perogrullo, es decir, que ellos deberían saberlo, pero no es así. No es así. Ellos no son conscientes de la exposición de su vida privada. ¿Vale? No son conscientes de la exposición de su vida privada, ¿no? Y no son conscientes de que lo que están publicando, por ejemplo, en las redes sociales, muchas veces es público y que es recuperable y que las empresas y que un grupo de actores que irán saliendo más adelante, pues bucean para buscar información de la gente y hacer perfiles y vender esos perfiles, ¿no?
Entonces, todo esto hay que explicárselos, todo esto tienen que conocerlo. Entonces, el concepto de privacidad hay que trabajarlo y se puede trabajar incluso desde pequeños. Desde pequeños. Más adelante veremos alguna idea relacionada con esto. ¿Vale? Bien, esas exposiciones, y más, sí quería avanzar esta idea, muchas veces se producen por fallos de los sistemas, ¿no? Por vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Comento un caso sin más, no me voy a detener mucho, pero el hecho de que nosotros nos estemos conectando a través de múltiples dispositivos introduce un riesgo, ¿vale? Un riesgo que, que se puede aprovechar por personas que quieran acceder a datos personales de la gente, ¿no? Es decir, el hecho de que yo me conecte a Facebook, a Twitter o a la red social de turno a través del móvil, pero a través de la tablet también y a través del, del ordenador, de la computadora, pues supone en el fondo que hay muchos sistemas informáticos y muchos protocolos comunicándose unos con otros. Y eso a veces genera vulnerabilidades. Y con esas vulnerabilidades, gente que tiene conocimiento las puede explotar y acceder a la información, ¿vale? Pues eso ocurre, eso es uno de los riesgos que estaban en lo que comentábamos antes, que es inherente a la sociedad de la información, ¿vale? Pero también ocurre porque los usuarios no saben protegerse, no saben cuidar su intimidad, no saben configurar incluso muchas veces el panel de seguridad de una red social. No son conscientes de que les pueden buscar desde Google. Muchas veces no lo saben, ¿vale? En otros casos sí, pero nos sorprendería cuántos jóvenes no cuidan su privacidad, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Bien, entonces ese es el otro concepto, privacidad. Y el siguiente concepto vinculado con lo anterior es identidad digital, ¿no? Es decir, si nosotros vamos publicando información en Internet, pues así como cuando nos relacionamos en el mundo físico, las personas se hacen una idea de quiénes somos, ¿no? Ven una identidad, pues esos trozos, esos retazos que vamos dejando en Internet, pues forman una identidad de esa persona. Pues esta persona escribe y cosas tan tontas como esta, ¿no? En etiqueta. Pues esta persona escribe todo el tiempo en mayúscula o no sabe que eso significa que está gritando o es una persona agresiva. Sin más, alguien se hace una imagen eh, de esa identidad, ese conjunto de información recuperable, que es el tema de Internet, ¿no? Cuando nosotros en el mundo físico interactuamos con dos o tres personas, decimos algo, comentamos algo, hacemos un comentario que incluso podría no ser apropiado, la mayoría de los casos eso se queda allí, ¿no? Es decir, salvo las personas que estuvieron presentes, el resto del mundo posiblemente no pueda tener conocimiento. Cuando yo publico algo en Internet, según cómo lo publiquen, pues puede ser recuperable, ¿no? Y si alguien busca información sobre mí, pues posiblemente se haga una idea de identidad, de mi identidad en el mundo digital, ¿vale? Pues ese concepto tan básico también hay que explicárselo a los alumnos. Mira, tú tienes una identidad, lo que tú has publicado en tu red social dice algo de ti, ¿no? Las fotos que estás dejando en Facebook pues dicen algo de ti, ¿no? Entonces pues tienes que valorar qué es lo que quieres que la gente vea, ¿no? Y luego si eso te va a afectar o no, qué datos personales tú quieres que la gente conozcan, cuáles quieres que no. Pues tendrás que tomar medidas, ¿no? Tienes que valorar. Es decir, si esto no lo vas a comentar en el mundo físico, como criterio general tampoco lo publiques en Internet. Es decir, ese tipo de cosas hay que explicárselas también, porque eso luego da pie a una proyección. La gente se queda con una idea de cómo somos, ¿no? Y eso, sin más, es la reputación online, ¿no? Pues mire, esta persona, lo que decía, ¿no? Pues es violenta, puede terminar afectando o afectándonos en el futuro. Entonces, esa imagen que nosotros proyectamos hay que enseñar a gestionarla,
¿vale? Entonces, todos estos conceptos que para nosotros son novedosos, porque nosotros no crecimos con ellos, nuestros alumnos los tienen que vivir. Es decir, es lo que ellos viven, es lo que les va a afectar. No pueden separarse de ellos, ¿no? Las ventajas, todas esas ventajas que nos introduce la sociedad de la información, también nos introduce estos riesgos. Y el objetivo es que, así como les enseñamos a crear contenidos digitales, les enseñaremos a bucear en Internet para ver lo que es relevante y lo que no, para que incluso, vamos a poner un caso, pues que un alumno de altas capacidades, que el programa de enriquecimiento del colegio pues se nos está quedando corto, les pedimos que busquen Internet y desarrollamos esas competencias. Todo eso, que es positivo, también viene acompañado de cosas menos positivas. Pues eso también hay que explicárselos, ¿no? Y estos son los conceptos fundamentales. Problemas. Como os dije, habitualmente vamos a presentar un problema, vamos a presentar un contexto, vamos a ver unos conceptos y luego vamos a ver habitualmente casos, ¿no? Casos y recomendaciones. Casos que afectan esto que estamos comentando, que ponen en evidencia la problemática que estamos comentando. Recursos humanos y redes sociales. Muchos jóvenes no son conscientes de lo que están publicando en las redes sociales cuando ya llegan a la edad adulta y van a buscar un trabajo, pues no son conscientes de que los reclutadores lo primero que hacen es buscar en las redes sociales para hacerse una idea del candidato. Es decir, tienen en su cabeza muchos alumnos, eso es la percepción que yo tengo, no con todos, de compartimentar Internet y el mundo físico. Pues yo en Internet puedo hacer lo que sea y total nadie se va a enterar. Pues no. La gente se entera, la gente busca, hay perfiles, etcétera. Hay empresas que se contratan exclusivamente para hacer perfiles, para buscar candidatos, para investigar candidatos, etcétera. Pues eso tiene que ver con lo que estábamos comentando, ¿no? Ejemplos de pérdida de privacidad. Esto me parece bastante gracioso, ¿no? Sergi Guardiola, que es un jugador de fútbol, en su momento lo había fichado el Barcelona, ¿vale? Y duró como jugador del Barcelona 8 horas, ¿vale? Cuando era joven, pues eso mismo que estábamos comentando, ¿no? Cuando era joven, pues en algún momento, pues a ver, de un calentón o pues, lo que fuera, publicó unos tweets contra el Barcelona y contra Cataluña. Pues España siempre, desde muchos años, hay bastante tensión con Cataluña, que se quiere independizar, etcétera. Bien, no es una cuestión que nos interese nosotros en esta asignatura. Pues se pronunció sobre eso, lo publicó en las redes sociales y bueno, le fichó el Barcelona, que era un club que querían, pues por lo que se comentó que le fichara, y pues el Barcelona lo que hizo, pues un poco lo que comentábamos antes, pues es bucear en las redes a ver por dónde respira, ¿no? Que ha dicho. Y descubrió que se había pronunciado en contra del Barça y en contra de Cataluña y inmediatamente pues lo despidieron. Pues esto es un ejemplo también de pérdida de privacidad, ¿no? En España, pues una presentadora bastante famosa, que además es muy activa en Twitter, pues tuvo un accidente y publicó la hoja que le dieron en urgencias por haber acudido y no se dio cuenta que son cosas que pasan, ¿no? O sea, es lo que les decía, a veces que hay que enseñar a la gente a tomar medidas, que a veces es el problema, ¿no? Las vulnerabilidades no son solo del sistema, también son de la gente, ¿no? No se dio cuenta de que estaba publicando su número de teléfono, ¿no? Si ven aquí está el número de teléfono, pues la gente la empezó a llamar, empezó a recibir mensajes, no sé qué, y tuvo que dejar su número de teléfono, ¿no? Entonces, decir que casos vinculados con estos temas, pues muchos, y vamos a seguir viendo a lo largo de la asignatura, pues problemas de este tipo y muchos más, ¿no? Y ya la siguiente fase es, vale, ya hemos estudiado los conceptos, hemos visto algunos casos, recomendaciones para que eso no ocurra, ¿vale? Habitualmente vamos a poner bastante más recomendaciones de las que expliquemos, ¿vale? Tienen que esperar que eso sea así, es decir, que
en las clases expliquemos algunas recomendaciones, no todas, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Pues fundamentalmente para que de cara al examen ya tengan un cúmulo o puedan acumular ya un grupo de recomendaciones más o menos considerable que pueden completar de cara a responder en el examen. Si nos preguntaran algo de enseñar a los alumnos a cuidar la seguridad online o a cuidar la privacidad de la información o lo que fuera, pues en el tema tal, en este caso el tema 1, pues ya sé que me explicaron una serie de recomendaciones. ¿Vale? A partir de estas recomendaciones, pues ya puedo yo construir una respuesta a lo que me van a preguntar en el examen. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a encontrar más recomendaciones de las que expliquemos, pero el objetivo es ese, ¿vale? Entonces, algunas recomendaciones generales, pues que van a salir siempre, y muchas las vamos a repetir. El antivirus es absolutamente necesario tener un antivirus, que los sistemas operativos y los programas informáticos que utilicemos estén actualizados, porque si hay un problema de seguridad, los problemas de seguridad se resuelven a través de actualizaciones, ¿vale? Respecto a la privacidad de la información, no facilitar datos personales. La idea que vamos a utilizar habitualmente es sentido común. Sentido común ya saben que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, sentido común. No hay otra cosa distinta, ¿no? Quizá un criterio que a mí me gusta utilizar es, si yo no lo digo en el mundo físico, no lo diría en el mundo físico, no lo diría a desconocidos, pues tampoco debería decirlo en Internet. Ya está, no se puede ser. No acceder a sitios de Internet que nos resulten sospechosos, ¿no? Enlaces que no conocemos, aprender a cotejar información, ¿no? Es decir, no es la primera página que me aparezca, ¿no? O el enlace que me aparezca, sino ir a ver si este enlace es el correcto, si no es, ver si no encaja la información que aparece con la página web oficial, es decir, hacer un poco de búsqueda proactiva para garantizar que no nos están queriendo atacar, ¿no? Para proteger la privacidad, el tema de los datos, sin más, ¿no? No compartir información sensible, ser muy cautos, en las redes sociales ser especialmente cautelosos, configurar, esto lo vamos a ver más adelante, configurar especialmente el panel de privacidad, de seguridad, ¿no? Si no necesitamos que el perfil sea público, pues que sea privado, permitir que acceda a nuestro perfil y que pueda comunicarse con nosotros solamente gente que nosotros conocemos, gente que hemos aceptado, tener una política de no dar de alta a gente que no conocemos por si acaso, o sea, de por si acaso le voy a decir que sí, por si acaso, no, si no te conozco, no te conozco, ¿no? Y ya está. No te voy a dejar, como no te dejo entrar a mi contraseña, esa contraseña pues cambiarla cada cierto tiempo, algo hablaremos sobre esto. En definitiva, pues recomendaciones muy básicas, ¿no? Les dejo también un caso de análisis aquí sin más, ¿no? El del USB que comentábamos, aquí van a ver un poco la explicación de por qué yo no puedo meter un USB que me encuentro, ¿vale? Pues aquí explican un poco los datos y les voy a dejar también en el PowerPoint algún caso de análisis. A veces les voy a dejar caso de análisis porque me parece que estos casos son interesantes para explicárselos a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, suelen haber, en lo que os voy a publicar, pues suelen contar a veces la historia personal de alguien, ¿no? Pues con los alumnos se puede plantear a partir de esa historia, ¿no? Pues bueno, esta persona se consiguió un pendrive y lo metió en el ordenador, eso qué problema podría tener, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de allí puedes ir comentando conceptos, introduciendo conceptos, ¿no? O este caso concreto, pues facilité mis datos y no sabía, no fui consciente y eso luego tuvo una consecuencia. Pues qué podría pasar, ¿no? Pues allí a esta persona le pasó, es decir, te permite abrir un diálogo interesante, ¿no? Comenta Alexander y Catalina lo del antivirus. El antivirus, el que les guste, el que les parezca que se ajuste a lo que
más o menos necesitan, ¿no? A ver, lo de Windows Defender, lo que se suele decir, y yo tengo Windows Defender, ¿no? Tampoco es que sea un criterio. Es un antivirus que está pensado para maximizar, es decir, para minimizar riesgos. Se le critica que pues, no tenga una librería muy completa de posibles amenazas, pero desde Microsoft lo que argumentan es que ellos utilizan inteligencia artificial para valorar cuáles son los riesgos más importantes. Entonces, el antivirus pues está de alguna manera optimizado para responder a los riesgos que sean especialmente preocupantes. Entonces, desde esa perspectiva, pues puede ser suficiente, ¿no? Lo demás, pues que tenga una buena librería de bichos, ¿no? Es decir, que se actualice constantemente ante posibles amenazas y que sea pues una empresa fiable, ¿no? Y más o menos la gente conoce, a ver, Norton, Kaspersky. El problema ahora que tenemos en Europa con Kaspersky es que es una empresa rusa, ¿no? Entonces, pues hay una política importante promovida por las instituciones de reducir la exposición a empresas rusas, de reducir la exposición a intereses rusos. Entonces, se está renunciando, por ejemplo, a Kaspersky, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido un buen antivirus, ¿no? Es decir, cualquier antivirus que sea bueno, pues conocido, funciona bien. Funciona como funciona un antivirus, en la medida en que sea posible reducir las amenazas. Nos protege, nos introduce una capa de seguridad, pero no es la solución última, ¿no? Hay que tomar más medidas, ¿no? Bien, dicho esto, pues ya hemos terminado el tema 1, ¿vale? Como les dije, era la clase esta de introducción es un poco más corta, porque bueno, la introducción son 40 minutos y luego la clase, pues la presentación son 40 minutos y la clase pues habitualmente dura cerca de una hora, ¿no? Entonces, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. Sí, Ulises, como les comenté, las publicaremos una vez que vayamos terminando los temas. Estarán en el apartado de documentación. Deberían tener en la plataforma un apartado que diga documentación. No sé exactamente dónde está, pero tiene que estar en algún sitio. Y allí van a tenerlo. Perfecto, dice María Catalina que ahí está, entonces bueno, pues ahí va a estar. Ahora al terminar la tendremos ahí colgada, ¿vale? Juan Miguel, muy bien. Sí, eso mismo. Es lo que acabamos de comentar, Juan Miguel. Estará en documentación. Recuerden que esta sesión la pueden registrar como asistencia, ¿vale? Si no saben dónde se hace, tienen que preguntarle a los tutores, ¿no? Posiblemente llegue un vídeo colgado en la plataforma donde lo explique, ¿vale? Pero como les dije, nuestra plataforma es distinta. Entonces la que yo tengo no tiene nada de eso. Pero posiblemente la de ustedes sí que tenga esa información en algún sitio colgada. Nada. María Catalina, no lo sé. O sea, lo que estaba comentando es que la plataforma que tenemos los profesores no es la misma de los alumnos. No sabemos, yo no sé qué es lo que ven, dónde se hace. Entonces, debería haber algún sitio, a mí se me ocurre que podría ser envío de actividades o algo así, y posiblemente allí haya algún apartado que permita registrar las asistencias, ¿no? Si tienen dudas, un poco lo que hemos dicho,
el criterio es comentarle a los tutores, preguntarle a los tutores, que ellos son los que saben dónde hacerlo. A ver, dice Jorge que hay una grabación de la tutora donde lo ha explicado. Vale, registro de clases en vivo, ahí está, vale. Dice Juliet, ¿cada cuánto están previstos los encuentros de la semana? Supongo que te refieres a las sesiones. Todas las clases están en programación semanal. Ahí te dicen cuáles son las sesiones que hay. Vale, a ver, parece un mensaje de alguien que está escribiendo, pero no me aparece, de Luis Alberto. Y ya luego paró la grabación. Bueno, se borró el mensaje. Muy bien, pues nada, entonces nos veremos yo creo que la próxima semana en la fecha que nos asignen para las sesiones. Muy bien, pues nada, mucho ánimo y nos vemos, ¿vale? Adiós. Voy a parar la grabación y luego ya me desconecto.